Buenas tardes para todos quienes nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay. Sergio Ortiz, de Argentina. Bienvenido, Diego. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto tener a Sergio con nosotros. ¿Qué tal, Andrés? Como siempre, uno de los mejores periodistas de acá y uno de los mejores de Argentina. Vamos. Bueno, nos encontramos con Sergio Ortiz. Además, es militante social, militante político de todas las causas, y de todos los años y de toda la historia. Y además de eso, es una excelente persona. Así que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Sergio, y bienvenido a la humanidad. Muchísimas gracias a ustedes, muy agradecido. Bueno, Sergio, en nombre mío personal. Un poco el motivo de esta entrevista era para analizar un poco de la región latinoamericana, pero principalmente Argentina, con este avance, ¿no?, que ha tenido durante este tiempo la ultraderecha y la derecha argentina, en un marco, podríamos decir, de alboroto mundial, ¿no? Entonces, ante esta tremenda crisis que vive el capitalismo, ¿no?, principalmente, bueno, como ha pasado a lo largo y ancho de la historia, se agudizan también, ¿no?, la crisis, y se vuelven cada vez más peligrosas. Entonces, contanos un poco, Sergio, ¿cómo ves lo que está sucediendo, por ejemplo, refiriéndonos a esto, en Ecuador, lo que está sucediendo en Guatemala, ¿no?, lo que está sucediendo en Perú, bueno, en Ecuador se están dando situaciones lamentables, ¿no? Últimamente, atentados, muertes contra candidatos presidenciales, coches bomba. En Guatemala se da una situación en donde el presidente electo, ¿no?, por la mayoría de los guatemaltecos, quería ser judicializado, ¿no?, por las fuerzas de derecha de Guatemala, que han gobernado durante años, durante décadas. Entonces, ¿cómo ves el contexto latinoamericano con todo esto que está sucediendo? Mira, te doy una opinión, te decía recién, no solamente personal, sino también en nombre del partido donde yo milito, el Partido de la Liberación. Es una opinión política colectiva. Por supuesto, la situación latinoamericana tiene estos aspectos muy negativos que vos señalás, dentro del cual también se inscriben con ribetes propios la situación política argentina. Evidentemente no se debe subestimar todas estas maniobras, en algunos casos del imperialismo, de forma directa o en forma indirecta, a través de los aliados de la derecha y ultraderecha, en algunos casos directamente semifascista o fascista, el caso de Milei en Argentina. No, sería suicida, digamos, subestimar la gravedad de estos peligros. Justamente el lunes próximo se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, el golpe de Estado fascista de Pinochet en Chile, donde murió ese día el presidente constitucional y socialista Salvador Allende. Nuestro homenaje a él y a toda la gente, a los 1.200 desaparecidos chilenos, a los 35.000, entre 35.000 y 50.000 torturados. Entonces, si alguien subestima a la derecha, yo le pediría que piense 2 minutos
en lo que fue el bombardeo a la moneda en Chile, el golpe de Estado en aquel momento, con toda la derecha militar, que no era precisamente democrática ni constitucionalista, toda la derecha política, la democracia cristiana, el Partido Nacional, los diarios, el Mercurio, los grupos terroristas como Patria y Libertad. En fin, cambian los nombres, cambian las modalidades. Por hoy, ahora no están tan de moda los golpes militares lisos y llanos, sino otra clase de golpes y de presiones, golpes blandos que se dice, que no son tan blandos, pegan duro. Entonces hay que estar muy atento y movilizarse. Yo creo que esa es la gran y más importante conclusión, porque si lo miramos por TV, cedemos la iniciativa, o si por ahí, como ocurre en la Argentina, ¿no? Donde incluso algunos organismos de derechos humanos no quisieron movilizar el otro día cuando la fascista Victoria Villarroel convocó a un acto negacionista reivindicando el genocidio en definitiva, y hubo algunos organismos que no quisieron movilizar y algunos sectores políticos también, ¿no? Como la Cámpora, por ejemplo, el Movimiento Evita, integrantes del gobierno actual, peronista, ahora se llama Unión por Todos, Unión por la Patria, perdón, ex Frente de Todos. No quisieron movilizar con el argumento que no hay que darle entidad, que no hay que entrar en el juego de ellos, que no hay que caer en provocaciones. Nosotros, sinceramente, como les decía recién, creemos que la clave es la denuncia de estos operativos, la denuncia no solamente de los protagonistas en directo, en este caso Milei o Villarroel, o Noboa en Guatemala, en Ecuador, sino también en los intereses económicos y políticos internacionales, el rol del imperialismo en esto, los grandes medios de comunicación. O sea, hay que denunciar. Y en segundo lugar, hay que ganar la calle, porque estas cosas no se frenan simplemente con palabras, con apelaciones, ¿no? Apelando a la razón, ¿no? La bandera de Chile estaba leyendo, preparando, porque tenemos unos conversatorios con respecto al golpe de Chile, que la bandera de Chile tiene por la razón o la fuerza, y que Salvador Allende decía que primero la razón. Bueno, a la luz de lo ocurrido, está bien intentarlo por la vía de la razón, pero hay que saber que en definitiva la lucha de clases se define por la fuerza. Y la fuerza aún disminuida, en el caso de Argentina por lo menos, la movilización popular, que tiene un montón de causas, que después podemos hablar al respecto, es fundamental, la movilización popular, que no es solamente una movilización por un tema puntual, como en ese día la movilización contra el acto del negacionismo, sino hay que procurar darle una continuidad política, orgánica, unitaria en el sentido de la unidad. Y en ese sentido, nosotros como Partido de Liberación estamos proponiendo, por ahora en soledad, pero confiamos en que se puede ir avanzando y sumando sectores en la idea de un frente antiimperialista y antifascista. Nos parece que justamente la situación de gravedad amerita una amplia unidad popular que no disuelva los partidos y organizaciones preexistentes, pero que nos una en un nivel superior y en tareas comunes, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos. Exactamente. Y con respecto a eso que decías, ¿no? De la pérdida de fuerza. Porque también ha sucedido que, bueno, se dio como un boom, ¿no? Vamos a decirlo así, acceso al gobierno del progresismo, que comenzó ya, ¿no? con Bolivia, Venezuela, Uruguay, después Argentina, Ecuador, Paraguay. Digo, no hubo todo un surgimiento del progresismo, pero que no duró, que duró en un lapso de 10 y 20 años, ¿no? Dependiendo de los países. Y después la derecha tomó esos gobiernos y siguió avanzando, ¿no? Y creo que eso que decía al principio, de que creer que la derecha está movilizada es un gran error, Y con respecto a eso, de por qué fue tan fácil
tumbar, ¿no?, a los gobiernos en tan poco tiempo, ¿no? ¿Crees que en definitiva es por el gran marco de globalización que de alguna forma ha tenido el progresismo, la izquierda en América Latina, y que en definitiva no tiene luego la fuerza suficiente para sostener los gobiernos? Yo creo que tenemos que tener una visión amplia, que no sea liquidacionista, que no sea unilateral, que vea los aspectos positivos que han tenido estos gobiernos, pero también hay que ver los límites que han tenido y que tienen, en el caso de Argentina, que tienen, porque todavía gobierna lo que alguna vez fue un gobierno progresista. Creo que hay que ver las dos cosas. Creo que hay que ver lo positivo, porque, no sé, Correa, por ejemplo, se plantó frente a Chevron, entre otros grandes enemigos, y yo rescato eso. El gobierno de Argentina, de los Kirchner, se plantó frente a los genocidas y no solamente sacó los cuadros de los genocidas en Campo de Mayo, sino que junto con los organismos que estuvieron antes que ellos, por supuesto, los organismos, las madres, las abuelas, se llevaron a cabo 60 y pico de juicios hasta el día de hoy, se condenaron a 1.115 genocidas, y eso no lo hicieron otros gobiernos. No sé, por ejemplo, en Brasil, hasta donde yo leí, formaron una comisión de la verdad que informó que había 230 militares y policías, pero de ahí a llevarlos a juicio y condenarlos, nada. En el caso de Argentina, me saco el sombrero, somos parte de esa lucha, tenemos muchos camaradas desaparecidos, 48 particularmente en nuestra organización, como parte de los 30.000. Entonces, si voy a hacer una crítica al gobierno de los Kirchner, o actual Unión por la Patria, o Unidos por la Patria, debo partir de reconocer también las cosas positivas que hicieron, pero el tema es que todos los gobiernos progresistas, o la mayoría, o hasta donde yo conozco, se fijaron límites que en cambio, justamente, mirá vos la comparación que les voy a hacer. En cambio, por ejemplo, Salvador Allende en Chile, que cayó heroicamente, como decíamos recién, pasó por encima de esos límites, porque Salvador Allende nacionalizó el cobre, nacionalizó la ITT, nacionalizó Aceros del Pacífico, nacionalizó el 90% de la banca, hizo reforma agraria en 3.500 fundos de más de 80 hectáreas, 5 millones de hectáreas en total. Bueno, estos gobiernos progresistas no se animaron a un carajo a eso. Hablo en particular por el caso de Argentina. Entonces, a lo sumo, estatizó, después de muchísimos años, el 51% de YPF, y lo hizo mal, no fue a fondo, generó pleitos con Repsol, con los socios privados de Repsol, y ahora tenemos un fallo que se conoció ayer, del que Argentina puede tener que pagar, en definitiva, 16.000 millones de dólares a un fondo buitre Burford. Ahora, ¿la culpa es de Burford? Sí. ¿La culpa es de Repsol? Sí. ¿La culpa es de los Eskenazi? Sí. Pero también la culpa es de los gobiernos que demoraron muchísimo en tomar esa medida. No fue a fondo porque no se estatizó el 100%. Y encima, los límites de este gobierno y de los anteriores que permiten que los pleitos se diriman, en este caso, en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York, con la jueza Pindonga, sucesora de Tomás Griesa, el otro juez que nos mandó en cana con los fondos buitre que llevaron a que, en definitiva, el señor Macri, socio de todos sus intereses, pagara casi 10.000 millones de dólares de contado. Entonces, está la maldad del imperialismo, de la CIA, del FMI, del Pentágono, de la ITT en aquel momento, de la del TEC en aquellos años 70 de la Argentina, o del Citibank, del Bank of America, del JP Morgan Chase, Manhattan, ahora. Pero evidentemente, no se puede subestimar, no se puede. En realidad lo hacen. Hoy están reunidos en el G20 y el presidente argentino, una charla y a los besos con el presidente norteamericano, Joe Biden. O sea, ellos, digamos, a diferencia de la militancia antiimperialista o de un Salvador Allende o de un Fidel y demás,
confunden a la gente respecto a quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos del pueblo. Entonces, los enemigos del pueblo son sangrientos, son explotadores, son lo peor que hay. Pero el tema es que hay gobiernos progresistas que se enfrentan en algunos momentos, pero que no van a fondo. Y en ese sentido, yo les digo que me parece que fuera de la Revolución Cubana, que por supuesto es una revolución, el pueblo está con las armas en la mano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias son su ejército, además están las milicias, todo lo que fuere, pero digamos, si sin llegar a ese nivel, a esa altura de revolución socialista, justamente para todos estos gobiernos progresistas, el ejemplo que hay que poner es Venezuela, porque Venezuela es un gobierno antiimperialista, sancionado, bloqueado en su petróleo, con un montón de sanciones por administraciones republicanas y demócratas, con una oposición fuerte, con base militar en Colombia en su momento, ahora por suerte que está Petro es otra cosa, desde ahí intervenciones, intentos de golpe de Estado y demás, y sin embargo, antes Chávez y después Maduro, con sus diferencias, han movilizado al pueblo bolivariano y sobre esa base han podido conservar el gobierno, repito, más allá de sus limitaciones, de sus errores, pero han logrado. Y además, y a diferencia de estos gobiernos que yo les mencionaba, progresistas, están las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianos. O sea que los venezolanos tomaron nota del intento de golpe de Estado en abril del 2002, creo que fue, contra Chávez. Y entonces, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene un escudo fundamental, además de la movilización popular. En cambio, estos gobiernos progresistas, por un lado, no movilizan al pueblo porque dicen no entremos en provocaciones, le vamos a dar argumento al enemigo, entonces abandonan la calle. A nivel de las instituciones, a veces están en minoría, a veces no, a nivel de los congresos. Están en minoría en la mayoría de las veces con el Poder Judicial, generalmente retrógrado y reaccionario con sus excepciones. Ni hablemos de los aparatos mediáticos. Tienen algunos medios públicos y algunos medios progresistas, cooperativos, pero el grueso de los medios, en nuestro caso, Clarín y compañía, o en el caso de Chile en su tiempo el Mercurio, y bueno, y entonces... Y encima, a nivel de Fuerzas Armadas o de seguridad, policial y de seguridad, bueno, las que nosotros tenemos en la Argentina es la Gendarmería que desapareció a Santiago Maldonado, la prefectura que asesinó a Rafael Nahuel, y estoy hablando de hace pocos años, no estoy hablando de la dictadura militar y los 30.000 desaparecidos. Entonces, por eso reitero, me parece que para superar estas situaciones dramáticas, dolorosas y muy sombrías respecto de lo que se viene en algunos países de América Latina, por suerte en muchos otros no, y habrá que ver el caso de Argentina, pero evidentemente en Argentina la derecha y la ultraderecha han crecido, lo que importa es la unidad popular, la movilización popular y una propuesta, digamos, de tipo antiimperialista, porque si nos quedamos en el progresismo limitado, bueno, ya sabemos lo que pasa. Sí, lo que pasa, me parece a mí que los gobiernos progresistas en América Latina han tenido un problema y es que no tienen coaliciones. Entonces, son bastante amplios entre los que hay determinadas personas que son radicales y otros que son más centrales. Después, eso nos lleva a tener gobiernos de repente de izquierda como el gobierno de Boric en Chile, ¿no? En donde no sabemos bien para qué lado va a agarrar. Entonces, en algunos momentos se muestra muy simpatizante y regocijado en la derecha, y después tiene oratorias para lo que es las personas de la izquierda, ¿no? Pero más allá de eso, creo que Argentina en especial ha tenido un problema con el gobierno progresista, ¿no? Sobre todo de los Kirchner, que también dentro del gobierno progresista que ha tenido, teníamos una gama muy amplia de personas que pensaban bastante diferente, ¿no? Pero sin lugar a duda creo que eso generó una molestia muy grande de esos gobiernos de Néstor y de Cristina, que hicieron que se movilizara todo un aparato, no solo el aparato mediático, que ya venía, pero se agudizó más,
a su vez le pusieron también todo un sistema judicial pervertido para empezar a sacarla directamente del juego por el poder que tenía, e inclusive hasta se llegó a generar un intento de asesinato. O sea, tampoco estamos distando mucho en Argentina de lo que está pasando en Ecuador y de lo que ha pasado en otros países, ¿no? Estamos en una situación en la que Milei se está plantando y está llegando a pelear las elecciones supuestamente, pero han pasado un montón de cosas y, por ejemplo, con respecto al intento de asesinato de Cristina, hubo una cantidad enorme de fallas por parte de la justicia, con pérdidas de información, con testigos que declaraban cualquier cosa, con una cantidad de cosas que fueron quedando, ¿no? Ni que hablar de los jueces que se reunían con Macri o que viajaban juntos a la casa de un magnate antes de dar sus fallos. Entonces, tenemos un sistema en América Latina que está bastante pervertido y que cada vez se está volviendo más virulento en estos tiempos, ¿no? Entonces, en gobiernos progresistas, que tienen una gama muy amplia de personajes adentro, que piensan bastante diferente con respecto a cómo plantarse a las empresas, a las multinacionales, al Fondo Monetario. A veces es un poco difícil armar un equipo que genere cambios reales, ¿no? Lo que se puede hacer, sí, en este caso, por ejemplo, lo que yo veo con Massa, es que se puede generar de repente algo que no sea tan destructivo como lo que puede llegar a ser un gobierno de Milei, ¿no? Sí, aunque Massa tiene lo suyo, ¿no? Massa es un hombre muy vinculado a la embajada norteamericana, históricamente. No hablemos de las barbaridades que decía de Néstor y de Cristina en sus contertulios en la embajada norteamericana en el año 2009 en adelante, cuando la embajadora norteamericana era Vilma Socorro Molina, si no recuerdo mal el apellido de la embajadora, después con Earl Wayne, y en fin, y hoy por hoy con Mark Stanley, las relaciones de carne y uña por parte de Massa, ¿no? La diferencia sería que Massa no es fascista, pero que Massa es pro-imperialista, pro-ajuste, pro-fondo monetario, pro-relaciones carnales, diría Guido Di Tella, ex canciller de Menem, con Washington, lo es. A veces Washington se ubica a la izquierda, digamos, estaba pensando en un ejemplo que vos dabas, del viaje de los camaristas y demás funcionarios del Poder Judicial a la mansión de Joe Lewis, el nombre concretamente del magnate inglés, que tiene unas 11.000 hectáreas en Lago Escondido, en la zona de Río Negro, y decías que a veces, mira lo que es la contradicción, ¿no? En Estados Unidos lo procesaron a Joe Lewis por información privilegiada y tuvo que pagar $300 millones de fianza para salir en libertad, y ahora va a tener que volver a declarar. Entonces, en ese caso puntual, los yanquis están a la izquierda de la Argentina, porque acá en la Argentina se lo trata como, no solamente en la época de Macri, como un magnate amigo, sino que hoy sigue con su propiedad, no se puede entrar al Lago Escondido, cuando se entra hay represión, en fin. Pero sí, el avance de la derecha, volviendo al meollo de la preocupación de ustedes y la nuestra, el meollo de la preocupación es el avance de la derecha. Claro, lo más doloroso y peligroso a la vez es Milei, entre comillas, la libertad avanza, el fascismo avanza, que en las elecciones PASO, las primarias, sacó casi el 30% de los votos, sacó 7.400.000 votos. Incluso, Sergio, sí. Ganó en lugares donde ni siquiera él había ido a visitar, ¿verdad? Sí, ganó en 16 provincias, de las 24 provincias, incluyendo la capital federal, los 24 distritos electorales del país, ganó en 16. Y ganó en provincias, como decir que no fue, ganó en provincias muy populares, en barrios muy populares, etc.
le sacó 2 puntos de ventaja a la suma de candidatos de Juntos por el Cambio, el macrismo, y le sacó casi 3 puntos de ventaja a las fórmulas sumadas de Unión por la Patria. Entonces el peligro es real. Por supuesto, esos 7.400.000 votos no son 7.400.000 fascistas, según nuestra opinión, justamente. Sí, claro. Hay una importante base ¿Vos crees popular. Que de la política, que la gente ya no cree en la política, en el discurso político, y por eso ha tenido este gran avance Milei, que propone, ¿no?, que todos los políticos son una basura. Claro, yo creo Claro, yo creo que son muchas las causas, ¿no?, que explican el batacazo, digamos, que dio, digamos, la pole position del amigo Milei. Son muchos factores que lo explican, pero claro, el aspecto principal es la bronca de la gente. El bolsillo es la víscera más sensible de mucha gente, y el bolsillo nubla muchas veces la mente y te hace, en este caso, votar mal. Te hace votar indignado, con bronca, pero estás votando, en definitiva, a tu verdugo, por más que no lo sabes, porque a su vez, y no quiero faltarle el respeto a la gente, pero el analfabeto político, la expresión de Bertolt Brecht es muy apropiada. No explica todo. Repito, lo fundamental no es eso, lo fundamental es la bronca de la gente, y la bronca de la gente hay que facturarla justamente a los gobiernos, no solamente al gobierno actual, sino al gobierno anterior. Al gobierno anterior de Macri, entre 2015 y 2019, que entró diciendo que la inflación era un problema que se podía resolver en 5 minutos. Y no fue así. Bajo su gobierno la inflación creció enormemente, golpeando el salario, la capacidad adquisitiva del salario de la gente que cobra en pesos y generalmente en sueldo fijo, que después tenés que pelear para que te lo actualicen, y cuando te actualizan llega tarde y ya los precios se remarcaron y volaron de nuevo, etc. Y encima ese gobierno nos endeudó en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. En realidad 57.000 millones fue el crédito que le dieron, por pedido obviamente de Trump y los amigos norteamericanos de Macri, y esa plata no fue a construir ninguna escuela, ningún camino, ningún hospital, sino que, como está documentado en el informe del Banco Central de la República Argentina, publicado en mayo del 2020, entre el 2015 y el 2019 se fugaron 86.200 millones de dólares. Entonces todo eso dejó una Argentina devastada, que golpeó duro a la gente. Y después vino un gobierno que lo votó la mayoría. Nosotros también, como Partido de la Liberación, lo votamos críticamente en el año 2019, a pesar de todas las críticas que nos merecía Alberto Fernández, y también las inconsecuencias y límites y claudicaciones de la propia Cristina Fernández, que en sus gobiernos anteriores había tenido varias limitaciones. Yo hablé hace un rato de YPF también, se nacionalizó parcialmente en el 2012, pero una de las primeras cosas que se hicieron fue hacer un acuerdo secreto con Chevron en Vaca Muerta, y esa fue de Cristina y de Kicillof. Pero bueno, lo votamos pensando que era importante derrotar a Macri, pero los 4 años que vinieron, ahora se van a cumplir el 10 de diciembre próximo, 4 años, han sido 4 años totalmente decepcionantes, en que ha caído entre un 23 y un 30% el salario, la inflación tremenda. La inflación en los primeros 7 meses del año, hasta julio, era del 62%, 113 anualizada. Ahora en agosto va a ser por primera vez en este tiempo de 2 dígitos. No se sabe si 11, 12 o 13% la inflación de agosto. Entonces, y lo peor de todo es que mucho de esto está vinculado, digamos, con dos razones muy profundas. La inflación y las condiciones de vida defectuosas de nuestro pueblo tienen que ver con que acá hay 300 grandes empresas o monopolios formadores de precios, esas que justamente Salvador Allende puso en caja en la Chile de los años 70 al 73, y que acá los señores de Arcor, Molinos, Aceitera General de ESA, Cargill,
la Serenísima, etcétera, son las responsables de la remarcación de precios, y el gobierno actual no los pone en caja. Y incluso compró, ya en los tiempos de Martín Guzmán, ministro de Economía, hasta agosto del 2022, que asumió, bueno, primero Silvina Bataki y luego Sergio Massa, compró la teoría que no, que la inflación es una cosa multicausal, donde el déficit fiscal, la emisión monetaria, y enumeran un montón de cosas, y los precios. No, señores, es multicausal, pero la causa principal son los monopolios formadores de precios que tienen nombre y apellido y tienen un número total de 300 empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, este gobierno, digamos, empeoró las condiciones de vida de la gente porque firmó en marzo del 2022 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional legalizando el acuerdo que había firmado Macri en el año 2018. Y a partir de ahí, entonces, se entró a pagar esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, según un montón de entendidos y organismos en la materia, al Fondo Monetario Internacional, con el agravante que a partir del 2024, cuando se terminen estos desembolsos que nos está haciendo el fondo para pagar esa deuda obviamente hay que empezar a pagar, y significa entonces un pago con nuevo endeudamiento, a precios que el país va a reventar si quisiera pagarlo, porque son más o menos unos 15.000 millones de dólares por año. Entonces, esto es lo que ha causado el hambre, la pobreza, la desolación. Con respecto a esto, sí. Podemos, Argentina viene, ¿no?, el 2001 de una crisis tremenda, económica, social también, que después afectó también a Uruguay, que se llamó el corralito, ¿no? Pero a nivel social, ¿podemos decir que estamos en una situación como la del 2001? Desde el punto de vista en lo económico social, sí, por los niveles de inflación, de pobreza. El único dato que es diferente es que en aquel momento el desempleo llegó a ser hasta del 25%, y hoy, en cambio, es del 7-8%. ¿Pero qué pasa? Y eso es lo que el gobierno no entiende y hace propaganda con un dato real y falso. No, en los últimos 15 meses se ha aumentado en 1.100.000 los puestos de trabajo. Cierto y falso. ¿Por qué? Porque el grueso de esos 1.100.000 nuevos puestos de trabajo son monotributistas y trabajadores precarizados, que ganan por debajo de la línea de pobreza, que hoy está en 111.000 pesos la canasta alimentaria y 248.000 pesos la canasta básica total o línea de pobreza. Entonces, desde el punto de vista económico, sí. Desde el punto de vista político, no, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque ahora la búsqueda de salida en aquel momento fue por la centroizquierda. Podría haber sido más revolucionaria. Terminó con un gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, en adelante, progresista, dentro del progresismo. Pero ahora, en cambio, bueno, tendrá que ver con Marx. La historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia, aunque en realidad la tragedia va a ser ahora. La tragedia podría ser ahora. ¿Y qué opción ven en Argentina como cambio? Porque en realidad lo que más, en estas pasos, por ejemplo, lo que se vio diferente fue la candidatura, ¿no?, la precandidatura, de Grabois, de Juan Grabois, que ya todos sabíamos que en realidad bien iba a ser se va a transformar, ¿no?, en un personaje político importante en la política argentina por las propuestas, pero que no le iba a dar, ¿no?, para llegar a ganar. Pero ¿ustedes veían por ahí el cambio o ven alguna otra opción? Bueno, primero que nada, te decía entonces de que desde el punto de vista económico parecía el 2001. En política, en cambio, corría a la derecha. Y acá me parece, uno reflexiona con mucha amargura, cuánta razón tenía Federico Engels cuando decía que en las elecciones de democracia burguesa el espectro se corre siempre un tanto por ciento a la derecha. Yo creo que esta vez se corrió bastante más de lo que el alemán había previsto, desgraciadamente, ¿no? Las elecciones han traído estos resultados
muy preocupantes, y recién hablábamos un poco por qué las causas, no solamente del voto a Milei, sino también habría que agregar las causas de que la participación popular fue bastante baja, batió récords de inasistencia, digamos, casi, recién estaba viendo, creo que el 68 y 69% del padrón fue a votar. Entonces hay muchas manifestaciones de insatisfacción o de bronca. De todas maneras, a mí me parece que conviene, sin subestimar el problema, por supuesto, y sin escaparle a las preguntas que vos hacías, que ahora te voy a dar mi opinión, yo creo que tampoco hay que absolutizar como que toda la situación política es el cuadro electoral. No, las elecciones tienen su importancia, no se las puede negar, determinan la formación de un gobierno, pero la clave está en la lucha de clases y la lucha de calles, y eso es lo que, por ejemplo, hablando de la crisis del 2001, se llevó que en Argentina hubiera 5 presidentes en una semana. Hoy no estamos en ese momento, obviamente, lo admito, digamos, pero quiero decir que lo importante, las elecciones son importantes, pero la lucha de clases, que a veces tiene sus tiempos y que no se expresa en el momento, y menos aún a veces no se expresa en las urnas, la lucha de clases es lo fundamental. En definitiva, yo confío, nosotros confiamos como Partido de la Liberación, de que más allá de estos peligrosos y preocupantes resultados electorales en general, el pueblo argentino, por un lado, confiamos en las reservas combativas, patrióticas, clasistas, en el caso del movimiento obrero, combativas por lo menos. Nosotros no creemos que todo eso se haya perdido. Si no hubo paros generales fue porque en estos 4 años la burocracia de la CGT no convocó ningún paro, justamente porque está en maridaje con el gobierno y particularmente con la candidatura de Massa, pero no porque los trabajadores estén conformes con su salario, con sus paritarias, con sus condiciones de trabajo y demás. Entonces, nosotros tenemos confianza en las reservas combativas del movimiento obrero, en particular este protagonista que surgió en los años 90, en la época del menemismo, que son los movimientos piqueteros o movimientos sociales, que para el próximo 14 de septiembre preparan una gran movilización, porque, bueno, solamente 1.200.000 desocupados totales cobran un plan potenciar trabajo de unos 30.000 pesos, ahora se ha ido aumentando con un bono, pero en definitiva están muy lejos de los 120.000 pesos que es la canasta alimentaria que recién yo les mencionaba. Están los movimientos de derechos humanos, que más allá de algunas polémicas que recién cité a raíz del acto de Villarroel, tienen una potencia grande y en su época hicieron recular a la Corte Suprema de Justicia cuando había dictado el 2x1. Entonces yo creo que estas reivindicaciones de los genocidas es una mojada de oreja, o peor aún, es una patada en el traste a los movimientos de derechos humanos, y estos movimientos y organismos van a movilizar. El pueblo argentino tiene una herencia, un trasfondo sanmartiniano, y entonces lo que pasa en el resto de América, las agresiones del imperialismo, de la derecha, y la represión, yo creo que en algún momento se va a expresar de una manera más importante y más en las calles, la solidaridad con Cuba, la solidaridad con Venezuela, o en los países donde haya golpes de Estado, etc. Dicho esto, vuelvo al tema electoral. Con respecto al tema electoral, obviamente es una derrota el resultado de las elecciones. Nosotros particularmente no votamos a Grabois, nosotros votamos al FITU, a Miriam Bregman, la candidata del FITU, que hizo una campaña muy buena según nuestro punto de vista porque denunció el papel del Fondo Monetario Internacional, obviamente votó en contra del acuerdo en marzo del 2022 con el Fondo Monetario, está ligada a los movimientos de derechos humanos, hasta fue abogada de Grabois en alguna de las causas cuando Macri denunciaba a Grabois. Y es un sector, el FITU, con el cual tenemos profunda diferencia porque nosotros no somos trotskistas, sino marxistas-leninistas de origen maoísta. Pero bueno, nosotros tenemos en cuenta la idea del Frente Antiimperialista, del Frente Amplio, del Frente Antifascista, como yo mencionaba al principio, y por lo tanto sabemos diferenciar los puntos que tenemos contradicción con Bregman y el FITU, le hace la guerra en Ucrania, que para nosotros no es una agresión rusa, ni es una guerra interimperialista, es una guerra de la OTAN contra Rusia por medio de Ucrania,
ese es nuestro punto de vista. Tenemos diferencias con ellos a propósito de Cuba, porque para ellos Cuba es estalinismo, se restauró el capitalismo por las inversiones extranjeras, para nosotros no. Pero bueno, privilegiando eso que les decía del rol de los derechos humanos, privilegiando la denuncia al FMI, privilegiando la propuesta de repartir las horas de trabajo entre la gente desocupada, bajar la jornada a 6 horas, repartir las horas y dar 1 millón de puestos de trabajo nuevos, y privilegiando el papel positivo que tuvieron estos compañeros de izquierda socialista, del PTS, del PO, del FITU y la propia Bregman en la rebelión de Jujuy, nosotros por eso votamos críticamente al FITU. Sacaron algo así como 600.000 votos y el 5,7%, perdón, el 2,7% de los votos, un voto minoritario. Pero nosotros votamos eso. Grabois lo valoramos como un sector nacional y popular interesante. Por supuesto que si hubiéramos sido oficialistas, que no somos, entre Massa y él hubiéramos votado por él, pero reitero, nos parece un sector interesante que reclamó el salario universal, no le dieron bola, amenazó con irse a raíz de eso, no se fue del frente de todos. Su principal espada económica en la Cámara de Diputados, un muchacho que venía del PC en su momento, se abstuvo, no votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la sesión de marzo del 2022, como le decía, Itai Hackman, ahora me acordé del nombre. Itai Hackman y los otros tres diputados, Fagioli y Saracho, que tiene el Frente Grande, acordaron con la ley de pagar la deuda pública. Eso fue en el año 2020 o 2021, no recuerdo exactamente la fecha. Después, cuando se completó el acuerdo, se abstuvieron y no votaron en contra, pero antes votaron a favor de arreglar la deuda pública y pagarla, digamos. En fin, una serie de aspectos que de todas maneras no nos nublan la vista, en el sentido que Grabois, lo apoyamos mucho cuando fue la ocupación, la legítima ocupación que hizo en Entre Ríos de una propiedad, con el apoyo de una de las herederas de la familia Echeverre, y ahí el proyecto Artigas con quinta y producción agrícola. En fin, o sea, hay cosas que, obviamente, cuando Milei dice que el Papa es comunista, y eso también lo afecta a Grabois, porque Grabois es un hombre muy vinculado al Papa, estamos del lado del Papa, y del lado de Grabois. O sea, tenemos unidad y lucha, y sinceramente, cuando yo hablaba hace un momento de la idea del frente antiimperialista y antifascista, nosotros esperamos que no solamente los sectores de izquierda se sumen, porque si solamente es la izquierda la que se va a sumar a ese frente, obviamente vamos a una derrota. La clave, no digo que la mayoría, pero por lo menos que haya participación de distintos sectores de izquierda y de sectores nacionales y populares, dentro de los cuales está el sector de Grabois, o sea, Patria Grande, está el Encuentro Patriótico de Julio De Vido, Fernando Esteche, está la Tupac Amaru de Milagro Sala, de Alejandro, no me acuerdo el nombre del dirigente de la Tupac Amaru, que está en libertad, porque Milagro Sala obviamente está presa y debería haberla incluido en la lista de las claudicaciones de este gobierno, porque esta mujer fue presa en enero del 2016 cuando asumió Macri, pero los 4 años del gobierno de Alberto y Cristina se la pasó en cana. Y Cristina no fue ni siquiera a saludarla. Y eso que no tiene problema de tomarse un avión. Entonces, del mismo modo, como Diego hace un rato hablaba del intento de asesinato, y por supuesto fuimos solidarios con Cristina, al mismo tiempo no nos callamos la crítica a la borratina absoluta de Cristina con respecto a los presos políticos, para colmo, presos políticos de su palo, porque han ido en cana por defender las ideas del kirchnerismo, del gobierno de Cristina y de su obra, y por eso fueron reprimidas por Gerardo Morales, por el macrismo. Bueno, y a propósito de eso, le digo a Diego que el vicegobernador Gerardo Morales en 2 mandatos fue hombre de Massa, del Frente Renovador. Una razón más por la cual nosotros Massa no lo votamos. Al menos el 22 de octubre nosotros vamos a votar nuevamente a Miriam Bregman y a la lista de candidatos del FITU. Haremos nuestro modesto aporte en ese sentido.
Una consulta. ¿Cómo? Porque me parece como que pasó muy desapercibida la muerte de Facundo Molares. Quedó como desvanecida en el medio de las PASO. ¿Esto generó algo? ¿Pudo haber generado algo a nivel político interno? ¿Interno de qué? Interno de algunos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la candidatura entre Larreta y Bullrich, que haya generado algún impacto, que haya generado algún impacto dentro del propio gobierno actual. Porque hubo de todo, ¿no? Ni siquiera hubieron declaraciones contundentes repudiando y rechazando lo que sucedió, ¿no? El tema es el siguiente. Facundo Molares, por las dudas que algunos de los televidentes no lo conozcan, era un militante revolucionario que militó muchos años en la Federación Juvenil Comunista y después en el Partido Comunista. Rompió por izquierda con el Partido Comunista. Yo hablé bastante con él varias veces, me contó inclusive de su historia, porque resulta que el padre, Hugo Molares, había militado en Vanguardia Comunista, que es la organización de la que el Partido de la Liberación es su continuidad histórica. Hugo Molares, me contó Facundo, había sido de Vanguardia Comunista, delegado de ATE en los años 70. Bueno, Facundo rompe, va a militar a la FARC en Colombia, y ahí estuvo muchos años, ¿no? Como comandante Camilo, luchando en la FARC, hasta que llegó en el 2016 el pacto, el arreglo de paz, digamos, con el gobierno de Colombia, donde medió Cuba. Y bueno, él, ¿cómo? Y ahí se fue a Bolivia. Claro, no, primero vino a la Argentina. Cuando se da el acuerdo de paz, él se va del lugar de reconcentración de los excombatientes. Se va de ahí porque me explicó que él consideraba que ese acuerdo de paz tenía sus razones de ser, pero iba a terminar mal, porque ellos estaban entregando todas las armas, estaban ahí prácticamente prisioneros, y en cambio el gobierno y la justicia avanzaban sobre ellos, no liberaban a los presos de la FARC, como debía ser la obligación. En definitiva, él se fugó de un centro de reclusión de excombatientes desmovilizados y llegó a la Argentina. Y empezó a militar acá en Argentina y fundó, con otros compañeros suyos, un movimiento de rebelión popular, así se llama, MRP. Con él, obviamente, ya que lo nombro, es otro de los sectores con los cuales, como recién les mencionaba, tenemos la expectativa de formar el Frente Antiimperialista y Antifascista. Desgraciadamente ahora sin la presencia física de Facundo. Empezó a militar allí y le llegó el pedido de extradición de la justicia colombiana. Desgraciadamente, otra agachada más del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, le dieron curso al pedido de extradición y lo mandaron preso. Estuvo preso en la cárcel de Rawson primero y en el penal de Ezeiza después. Creo que entre 8 y 9 meses estuvo, pese a las dificultades de salud que tenía, porque en el medio había sido lo que vos planteaste, Diego, que él fue como fotoreportero a Bolivia y ahí participó de la resistencia al golpe en noviembre del 2019, el golpe, digamos, contra Evo Morales, y ahí fue detenido y golpeado y sufrió mucho, estuvo en una cárcel a 4.000 metros de altura, con frío, en fin, tuvo problemas cardíacos de todo tipo, y después volvió a la Argentina, y ya te digo, pese a eso, el gobierno actual de la Argentina le concedió el pedido a la justicia colombiana. Por suerte, eso también es otra cosa positiva que tiene la Argentina, en medio de situaciones malas. Hay buenos abogados, pese a que asesinaron a tantos abogados en la década del 70, Alfredo Curuchet, camaradas nuestros como Elías Semán y tantos otros, todavía sigue habiendo la gremial de abogados, con el Negro Suárez, con Laura Tafetani, con otros compañeros, Gustavo Franquet, y muchos otros lo defendieron a Facundo Molares y lograron su libertad. Pero bueno, en esas condiciones fue que... Hacía muy poco que había salido. Sí, él había salido, no recuerdo la fecha, pero estuvo entre 8 y 9 meses preso en las condiciones difíciles que les comentaba. Cuando él salió, se reincorporó a la militancia dentro de Rebelión Popular.
Estos sectores, junto a otro sector que se llama Fogoneros, Votamos Luchar, no estuvieron de acuerdo en participar de las elecciones, promovieron el no voto, en fin, hicieron un acto ahí en el Obelisco, como es público y notorio, y ahí la policía de Larreta los reprime, era un grupo poco numeroso que estaba ahí quemando una urna en forma de repudio a las elecciones PASO, y ahí fue que la policía lo golpea, lo tira al suelo, lo aprieta contra el cuello, tipo la policía norteamericana, con aquel caso famoso del afroamericano asesinado, claro, y en definitiva muere. Y como siempre pasa en estos casos, el gobierno de Larreta dice, no, acá la medicina dice que murió por un paro cardíaco, sí, pero murió por un paro cardíaco porque ustedes primero lo asfixiaron, digamos. Y también Santiago Maldonado se ahogó, se murió por inmersión, no. Se murió porque ustedes, la gendarmería de ustedes, los corrió los tiros, en fin. Y así siempre. No, yo creo que el caso de Facundo Molares no debe haber incidido en la interna entre Larreta, fue la policía de Larreta, obviamente, la responsable, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, por Facundo Molares no lo echaron a Bursaco, secretario de Seguridad del gobierno de Cava. En cambio, sí, por otro caso, lo echaron, digamos, ¿no? O sea, el gobierno de Larreta fue el responsable del asesinato de Facundo Molares y en eso habrá recibido todo el apoyo de Bullrich, de Macri y de todos, digamos, ¿no? El gobierno nacional sí, se hizo bastante el pelotudo, hablando mal y pronto, no sacó ninguna condena, no estuvieron en el acto en la Chacarita por Facundo Molares. Massa ese día dijo, hubo un muerto en el Obelisco, cuando era público y notorio que era Facundo Molares, como si era un NN que había muerto porque no sé qué problema hubo. No, el gobierno argentino con Facundo Molares, en fin, y ahí se nota que algunos por rechazo a Facundo Molares, a la izquierda, a la lucha, en el caso de Massa por las relaciones que tiene con el imperialismo norteamericano, y otros por oportunistas, así como no se jugaron por Milagro Sala, no se juegan por Milagro Sala, no sea cosa que lo acusen. Claro, entonces, unos por una cosa y otros por la otra, la cuestión de que Facundo Molares no hablaron. Por eso yo creo que el asesinato de Facundo Molares es un llamado a la unidad antiimperialista y a la unidad antifascista tanto más potente, no a nivel de masas, pero sí a nivel de la izquierda, que el posible triunfo de Milei, o al menos la primera posición de Milei en las PASO. Son llamados urgentes a la unidad popular de la izquierda y sectores amplios de la franja Nacan Pop, kirchnerista, como le quieras llamar, sectores populares e independientes para formar un frente común más allá de que coincidamos o no en las elecciones, porque obviamente Grabois ya ha dicho que va a votar por Massa y hace campaña por Massa, nosotros no, Facundo ya no está, su sector Rebelión Popular no quiere votar a nadie, pero más allá de las distintas tácticas electorales, lo importante es que después del 22 de octubre o después de noviembre, si hay balotaje, nos unamos para la lucha por las cuestiones fundamentales, no solamente salariales o reivindicativas, sino políticas, porque eso es lo que nos está faltando, la política, el programa político y no solamente el reclamo puntual del salario, de la inflación, de las jubilaciones o lo que sea, ¿no? Para ir cerrando, Sergio, nos aclara mucho todo esto que decís. Ahora, a modo de conclusión, supongamos este escenario, que es difícil, pero no es irreal. Que gane Milei. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta popular? Bueno, si gana Milei va a ser un factor muy negativo por todo lo que ya sabemos, porque Milei, en definitiva, es el fascismo, es la dolarización, es un ajuste más brutal con el Fondo Monetario, como él mismo lo ha dicho, es el ataque al derecho de huelga, es el ataque con reforma laboral a los derechos de los trabajadores, de los jubilados, es el ataque a la educación sexual integral, ESI, es el ataque al derecho al aborto,
al movimiento feminista, es un ataque digamos, en contra del clima, porque está en contra de los acuerdos por el cambio climático. Es tremendo, es una cosa tremenda porque hasta el tipo legaliza o en su momento se manifestó a favor de la venta de órganos, ¿no? Entonces cada uno es libre de morirse de hambre y si antes de morirte de hambre querés vender un riñón, bueno, vender el riñón, no sé cuánto te dará el mercado, y eso te dará 2, 3 o 6 meses de vida, eso es la libertad. Vos sos dueño, tenés la propiedad privada del riñón y lo podés vender. Pero aparte de todo eso, también, y eso nos tiene que importar en el caso de ustedes como uruguayos, nosotros como argentinos, patria grande, el tipo ha dicho que en política internacional él va a tener de aliados a Estados Unidos y a Israel. Entonces de ahí surge una línea ultraderechista, Bolsonaro, Trump, y no sé si a la derecha incluso de los que acabo de nombrar, ¿no? Entonces ese va a ser un elemento, es una cosa muy, muy negativa. A su vez, dialécticamente, nosotros sabemos que algo es muy negativo, provoca una reacción que puede ser positiva. O sea, la unidad popular, la unidad democrática, la unidad antiimperialista, la unidad antifascista, más allá de que las profundas diferencias que pueda haber al interior de ese conglomerado, yo creo que ahí no va a tener otra posibilidad los sectores populares que movilizarse, ¿no? Mi madre tenía, a ver si te lo puedo mostrar en la cámara, un dicho que era, pega acá, no duele, pega acá, duele. Entonces, los sectores populares que sean afectados por estas medidas de Grabois van a tener que salir a la calle y junto con esos sectores populares, los sectores políticos que somos parte del campo popular, tenemos que salir adelante, tenemos que salir a la calle junto con eso. ¿Cuáles pueden ser las perspectivas, los tiempos? Bueno, eso también dependerá de muchas cosas, porque si Milei viene con el plan de dolarización, que según la actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, fugaz ministra de Economía en interregno entre Guzmán y Massa, dice que el dólar podría valer de 3.000 a 8.000 pesos, hoy está en 700, una devaluación así sería tremenda, impactaría el rubro alimentos, costo de vida, alquileres, en fin. Así que, pero otros economistas dicen, no, del propio Milei, ¿no? Como Darío Epstein, que es de BlackRock, y dice, no vamos a dolarizar porque todavía no tenemos los dólares. Otros dicen, sí, podemos armar un fideicomiso en el exterior y ahí atraer inversores con, en fin, con los bonos dolarizados del Banco Central o del Tesoro. En definitiva, habrá que ver Milei, una vez que asume, qué hace. Si lleva adelante el plan motosierra, como en la prensa se lo conoce vulgarmente, y yo creo que así como él va con la sierra, nosotros vamos con el hacha. Va a haber sectores populares que salgamos a la calle a luchar y enfrentarnos. Y bueno, va a ser un periodo difícil porque el tipo además va a tener que gobernar por decreto, porque aun cuando sean muy buenos sus números, no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Le calculaban 8 senadores y una veintena de diputados, sobre 257 diputados. Va a tener que ir al plebiscito, como le llama él, o al decretazo. Y bueno, y ahí ya te digo, entonces hasta violando aspectos de la normativa, de la ley, de la Constitución argentina y demás, bueno, tendrá la respuesta que se merezca, ¿no? Nosotros creemos que y estamos digamos, estamos preocupados por lo que se viene, pero somos optimistas con respecto a la capacidad de resistencia y de lucha del pueblo argentino. Obviamente con la solidaridad de todos los pueblos hermanos de Latinoamérica y contando a nuestros vecinos de Uruguay ahí. Y ahí estará entonces. Diego, Sergio, hemos llegado al fin de esta entrevista de la semana con Sergio Ortiz, que volveremos a consultar en breve, porque esto, como decía Walter Martínez, está en pleno desarrollo. Así merece análisis continuo, ¿no? Por lo que decías, este avance y retroceso constante de todas las fuerzas. La tabla está en el aire. Exacto. ¿Quién iba a imaginar, ¿no? que una persona
haciendo campaña, diciendo todo lo que está diciendo Milei que va a hacer. Muchas cosas, ¿no? Llegué a escuchar inclusive hasta que tenemos que hacernos un debate interno en el país sobre lo que puede ser la venta de niños. Los disparates que ha dicho, y sin embargo la posición en la que se encuentra en este momento lo puede poner en decisión presidencial, ¿no? Esperemos que no sea así. Habrá que luchar por eso. Sí. El que piensa que Israel es un gobierno ejemplar como piensa él, me parece que está apuntando para el otro lado. Es así. Bueno, compañeros, camaradas, amigos, un gustazo el poder vernos la cara, no solamente por WhatsApp. Un abrazo grande. Así que, bueno, para todos quienes nos acompañan, los invitamos todos los sábados y algún domingo a ver la entrevista de semana en donde tratamos diferentes temas. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.diariolahumanidad.info, en donde también publicamos muchos artículos excelentes de los que escribe Sergio. Así que bueno, quedan invitados y nos vemos la próxima.